Mi celular lo grabó todo mientras yo estaba desmayada en pleno día de Acción de Gracias, y escuché perfectamente a mi tía decir, no llamen al 911, déjenla ahí tirada. Cuando abrí los ojos estaba en el hospital, sin acordarme de nada desde la cena. Mi mamá estaba junto a mí, con una sonrisa forzada que no le quitaba a nadie. Te caíste por las escaleras, mi amor. Fue el vino, me explicó. Pero yo no tomo alcohol, nunca lo he hecho. La enfermera que acomodaba mi suero me miraba con cara rara, como si se estuviera tragando algo. Tu familia es interesante, me dijo casi susurrando antes de irse. Vi mi celular en la mesa, nadie lo había tocado. Lo revisé y encontré una grabación que no reconocía. Eran 59 minutos de audio de la cena. Mi prima Kelly estaba en la esquina, con 19 años y toda nerviosa. Apenas podía dejar de retorcerse las manos. Perdón, decía una y otra vez. ¿Por qué? Le pregunté. Nada, en serio, nada. Ya sola en la casa, me puse a escuchar la grabación. Sé que no es mi estilo andarme grabando, así que si ese archivo estaba ahí, por algo era. Le puse play. Al principio todo normal, mi abuela quejándose porque el pavo estaba seco, los niños riendo, el fútbol en la tele, nada fuera de lo común. Pero a los 5 minutos se oye mi voz. Tío Jeff, ¿podemos hablar tantito? ¿No puede esperar? El partido está buenísimo. Es sobre Kelly. Mi voz se oía totalmente seria y se notaba que la tele ya ni se escuchaba. ¿Qué pasa con Kelly? Preguntó mi tío Jeff, todo precavido. Me contó algo, de la casa del lago. Ahí se hizo un silencio larguísimo. ¿La casa del lago? ¿Cuándo fuimos a una casa así? Hace 10 años. Verano del 2015. Tío Jeff soltó una risa cuando dije eso. ¿10 años? Ja, fue hace siglos. ¿Para qué sigues sacando ese tema? Tenía 9 años, tío Jeff, le recordé. Y de pronto, silencio total. Ni los cubiertos sonaban. Sharon, la esposa de Jeff, intervino de inmediato. ¿De qué hablas? Kelly, ¿qué está insinuando? Kelly apenas lograba hablar. Nada, no pasó nada. Y mi voz grabada seguía insistente. Por fin me contó lo de las clases de natación, cuando solo estaban tú y ella. Esa niña siempre ha tenido una imaginación loca, respondió Jeff, pero ahora ya con una voz llena de veneno. Me mostró las fotos que tomaste. El silencio se hizo infinito. Minutos larguísimos. Nadie podía decir palabra, hasta que de pronto se escucha un sonido raro, como de vasos chocando. Mi voz cambió de tono. ¿Por qué se siente hacia el cuarto? ¿Estás bien? Preguntó Jeff, fingiendo preocupación. Mi bebida sabe como si se escucha una silla moverse. Pusiste algo en mí y de repente, ¡pum! Ese fui yo cayendo. Se armó el caos. Gritos ahogados, sillas arrastrándose y la voz quebrada de Kelly. ¿Llamamos al 911? Sharon contestó fría. No le hablen a nadie, solo se pasó de copas. Pero ella no toma, protestó Kelly. Te digo que se pasó, insistió Sharon. Jeff, ayúdame a cargarla. Puras quejas, ruidos de arrastre. Sentí cómo movían mi cuerpo inconsciente. Ponla en el sillón, que parezca que solo se quedó dormida, ordenó Jeff. Esto es una locura, susurró Sharon. Saca la cámara, ocupamos fotos de que está tomada. Pasaron 10 minutos oyendo cómo entre todos me acomodaban, tomaban fotos y hasta se burlaban. Ponle el gorro de pavo que agarre esta cerveza. Kelly ya lloraba. Esto está mal. Ella realmente quería ayudarme. ¿Ayudarte? Jeff ya estaba molesto. Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿hecho por la familia? ¿O por comprar silencios? ¡Sas! Cuidado con lo que dices, amenazó Jeff. Es cierto, agregó Sharon. Kelly siempre ha sido bien dramática. Se inventa mil cosas. ¡Tengo pruebas!, sollozaba Kelly. ¡Ya, basta!, zanjó Sharon. Todos lo mismo. Se cayó de las escaleras. Andaba tomada todo el día. Y ahí estuvieron ensayando la mentira hasta que todos la tuvimos bien aprendida. Se cayó por las escaleras. ¿Fue el alcohol? Solo intentamos ayudar. Kelly lloraba, suplicando de fondo. Por favor, llamen a alguien. Nadie la pelaba. De repente, sirenas. Pánico. ¿Quién llamó? Escondan todo. ¿Sí se saben bien la historia? Ahí se cortó la grabación. Esa misma noche, Kelly y yo fuimos directo a la policía. El detective escuchó todo y de inmediato levantó el teléfono. Necesito que preparen los equipos de cateo. Ya. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, detuvieron a toda la familia al mismo tiempo. A Jeff en su penthouse, los abuelos en su casa, mis papás, Sharon, todos. Ya en la estación comenzaron a echarse la culpa unos a otros. Sharon fue la primera. Todo fue idea de Jeff. Él nos obligó. De pronto la mamá de Kelly se desmoronó. La casa, Dios mío, la casa. ¿Qué casa?, preguntó el detective. Jeff nos la compró terminando ese verano en el lago, hace 10 años. Checaron los papeles y era cierto. Cada vez que Kelly intentaba decirle a alguien lo que pasó, Jeff amenazaba con quitarles la casa. Tenemos otros 3 hijos. ¿A dónde íbamos a ir? Hasta el hermano de Jeff confesó. Jeff nos tiene agarrados con esa casa desde hace años. El juez le puso una fianza de $1 millón y a toda la familia les prohibieron acercarse. Una semana antes del juicio, Kelly llegó a verme llorando. De repente decía que estaban malinterpretando la grabación, que su familia nunca quiso lastimar a nadie, pero traía marcas nuevas en el cuello y no dejaba de mirar por la ventana hacia el coche donde el abogado de la familia la esperaba. Kelly trató de retractarse con la voz hecha un nudo. Dijo que iba al baño antes de irse. Encontré una nota suya ahí después de que se fue. Tienen a mi hija. Revisa la cama. Leí su mensaje como 3 veces, con las manos tan temblorosas que casi tiro el papel. Esas palabras de «tienen a mi hija» y «revisa la cámara del timbre del martes» estaban hechas con letra apresurada y se notaba dónde apretó más la pluma, como si estuviera muerta de miedo.
Me cayó el 20 de que ya no solo me estaba advirtiendo de alguna amenaza legal. Ahora el tema era una niña usada como moneda de cambio para callar a Kelly. Tomé mi celular, porque si ya están usando a una menor para esto, la cosa ya se salió completamente de control, más allá de cualquier declaración en un tribunal. Temblando, busqué el número de la detective Goodwin. Le marqué y contestó en el segundo timbrazo, súper firme, aunque era madrugada. Le leí palabra por palabra la nota de Kelly y se me quebró la voz cuando llegué a la parte de su hija. Le expliqué lo de la cámara del timbre del martes. La voz de la detective cambió de preocupación a alerta total y me pidió que no tocara nada en mi celular, que había que conservar toda la evidencia intacta. Me prometió que en unos minutos me llamaba con instrucciones. Colgué y, todavía sacudiéndome, abrí la app del timbre en mi celular. Busqué la fecha del martes. Yo sé lo suficiente de tecnología como para entender que si veo el video sin cuidado puedo borrar algo importante o arruinarlo, así que simplemente le tomé una foto a la pantalla cuando salió la hora indicada el martes por la tarde y cerré la aplicación. Me quedé esperando a que la detective Goodwin me llamara de nuevo para decirme exactamente qué hacer. No dejo de pensar en la hija de Kelly, imaginándola sola, asustada y sin entender nada, y eso me pone los nervios de punta. Seguramente la niña se pregunta dónde está su mamá o por qué gente desconocida se la llevó. Pasan apenas 10 minutos y suena mi teléfono. Es la detective Goodwin contestándome. Me comenta que está organizando todo para que esta noche venga un experto en forense digital a mi casa y descargue de manera segura el video del timbre. Me tranquiliza la manera tan profesional y calmada en la que lo maneja, aunque mi cabeza no puede dejar de imaginar todas las cosas horribles que podrían estarle haciendo a esa niña. La detective me recuerda que guarde la nota de Kelly en una bolsa de plástico y que ya no la toque, porque podría tener huellas o algo importante para la investigación. Voy a la cocina, busco una bolsa Ziploc y meto la nota sin tocarla demasiado. Después, por fin me animo a ver el video del martes en mi teléfono. Siento un escalofrío cuando entiendo a qué se refería Kelly. Veo a mi tía acercarse a la puerta, llevando de la mano a la hija de Kelly, la niña claramente confundida y con miedo mientras mi tía la conduce hacia un sedán oscuro que está estacionado frente a la casa. Por la ventana del coche alcanzo a ver al abogado sentado en el asiento del chofer, esperándolas. Todo sucede rapidísimo. En menos de 30 segundos ya se han ido. Me da muchísima impotencia verlo y de inmediato le escribo a Kelly usando la palabra clave que acordamos la última vez que nos vimos. Le mando un mensaje preguntándole cómo le va con su receta favorita de pavo, como habíamos pactado para avisarle que recibí su mensaje y que estoy tratando de ayudarla. Los minutos pasan y Kelly no responde. Empiezo a angustiarme, porque su silencio puede significar que tiene el teléfono vigilado, o algo mucho peor. Hago una captura de pantalla de la conversación para tener la evidencia de que intenté contactarla y no obtuve respuesta, y se la mando a la detective Goodwin para que tenga un registro de todo. A las 8 de la noche suena el timbre, y cuando reviso por la mirilla, veo a un hombre afuera con una bolsa llena de equipo profesional. Abro la puerta y él se presenta como Hendrix Powell, el forense digital enviado por la detective Goodwin. Trae puesta una camisa polo con el logo de una empresa tecnológica. Me explica de manera clara y sencilla que va a hacer una copia espejo del video del timbre usando unos códigos que garantizan que el video no ha sido modificado. Lo observo trabajar y se nota que es muy detallista y ordenado. Conecta su laptop a mi teléfono y va tecleando varios comandos. Ver su profesionalismo me convence de que sí estamos armando un verdadero caso y no solo perdiendo tiempo. Mientras Hendrix sigue ocupado con el video, me entra otra llamada de la detective Goodwin. Me avisa que esta misma noche citarán a personal del DIF a una junta de emergencia. Ya contactó a una trabajadora social llamada Hayden Chávez, especialista en casos donde usan niños para actividades ilegales. Están tratando esto como un posible caso de riesgo infantil. Saber que de verdad hay gente moviéndose rápido para ayudar a la hija de Kelly me hace sentir un enorme alivio, pero a la vez me pesa la culpa de haber denunciado, porque en cierto modo puse a la niña en riesgo. Al poco rato suena de nuevo el teléfono, y ahora es una mujer llamada Margot Arrington, que se presenta como asesora de víctimas y me dice que la asignaron a mi caso. Habla con una voz muy cálida pero directa. Me va guiando paso a paso para preparar un plan de seguridad. Pregunta por los vecinos con los que puedo confiar. Me ayuda a elegir palabras clave con amigos y sugiere tener lista una mochila por si hay que salir corriendo. Todo lo dice con tal naturalidad que en vez de asustarme más, me transmite seguridad y siento que puedo enfrentar lo que venga. No intenta endulzar la situación, pero tampoco la pinta como si no hubiera esperanza. Un poco después, vuelve a marcar la detective Goodwin con una noticia que hace que el corazón me brinque de susto. Ya le informaron todo a Ada Alessandro Kim, y él está redactando de emergencia un documento legal para cambiar las condiciones de la libertad bajo fianza del tío Jeff. Alessandro está solicitando que se considere manipulación de testigos, el hecho de que Jeff y su abogado usaran a otros familiares para amenazar a Kelly y llevarse a su hija, y va a argumentar que rompieron las órdenes de restricción. Me alienta saber que el sistema legal se está moviendo tan rápido y quizá, con algo de suerte, lograremos proteger a Kelly y a su hija antes de que pase algo peor. Intento dormir a eso de la medianoche, pero es imposible. Traigo la grabación de audio dando vueltas en la cabeza, como una máquina descompuesta que no se apaga. Escucho mi propia voz toda cortada y nerviosa, el ruido extraño de vasos al chocar y luego el golpe seco cuando caigo al suelo. Pero lo que más me duele es lo que viene después. Oigo las voces de la familia, frías y calculadoras, planeando cómo acomodarlo todo, y hasta se ríen mientras mueven mi cuerpo inconsciente. Ensayan una y otra vez sus mentiras hasta que todos se aprenden la historia de memoria. Cada vez que cierro los ojos, me viene a la mente la cara de Kelly, con los moretones nuevos en el cuello, y también imagino a su hija, perdida y asustada, sin entender por qué su mamá está tan inquieta o por qué desconocidos le dicen qué hacer. Seguro la niña cree que ella hizo algo malo. A los niños siempre les echan
echan la culpa cuando los adultos se comportan raros cerca de ellos. Me rindo con el sueño como a las 3 de la mañana y me quedo en el sillón, pegada al celular. El video del timbre sigue ahí, mostrándome a mi tía llevándose a la niña al coche del abogado. Lo veo 5 veces de corrido, buscando algún detalle que se me haya pasado. Marcan las 2:14 de la tarde, el martes. La niña trae puesta una chamarra rosa y carga un conejo de peluche, volteando a ver a mi tía todo el tiempo, como si le pidiera permiso para hablar, pero ella la lleva casi arrastrando. Cuando llegan al carro, el abogado se inclina desde el asiento del conductor y abre la puerta trasera. Todo pasa rapidísimo. De mi puerta a que el coche se va solo transcurren 28 segundos. Tomo capturas de pantalla de cada escena donde se alcanza a ver bien la cara del abogado, porque la detective Goodwin dijo que necesitábamos pruebas, y esto es justo eso, evidencia clara de que él participó directamente para llevarse a la hija de Kelly. Al final, el sueño me vence en el sillón, cerca de las 5 de la mañana, todavía abrazada a mi teléfono. Una notificación de correo me despierta a las 7:30. El asunto dice registros del hospital, y viene de la detective Goodwin. La abro con el corazón en la boca. Ahí está, el reporte toxicológico de la noche de Acción de Gracias. El laboratorio detectó un sedante en mi sangre. El nombre científico es larguísimo y enredado, pero lo importante es el resumen. Alguien me metió una sustancia diseñada para confundirme, y después dejarme inconsciente. Me dieron una dosis tan fuerte que podía ser peligrosa. Hasta habría podido dejar de respirar si hubiera sido más. Verlo ahí, frío, en palabras técnicas, me deja una mezcla rarísima de sentimientos. Por un lado, me duele porque ya no queda duda, mi familia sí me drogó a propósito. Pero al mismo tiempo siento alivio porque ya hay una prueba real, científica, de que no estoy loca ni estoy inventando nada, ni confundida como ellos quieren que todos piensen. Todo el tiempo decían que seguro me pasé de copas, pero yo ni tomo, y ahora los registros del hospital comprueban que tenía sedantes en la sangre. En cuanto recibo el archivo, se lo mando a Margo y a Alessandro para que todos sepamos lo mismo. Alessandro responde rapidísimo, en menos de 5 minutos, diciendo que justo esto necesitaban para la audiencia de la fianza. Margo me marca a las 8:15 y me pregunta cómo estoy. Le digo que dormí pésimo, y ella solo responde que es lo más normal con todo lo que estoy viviendo. Me pregunta si estoy segura en mi casa, y le contesto que sí, porque tengo las órdenes de restricción, y la detective Goodwin me aseguró que están vigilando más seguido mi dirección. Me recuerda que siga documentando todo y que la llame en cuanto algún familiar intente contactarme. Para las 9 suena el teléfono otra vez. Ahora es una mujer llamada Hayden, quien se presenta como la trabajadora de CPS, asignada al caso de la hija de Kelly. Su voz se escucha formal pero cálida. Me explica que necesita que le haga una declaración jurada donde le diga exactamente qué vi en los videos del timbre el martes. Le digo que si quiere lo hago de una vez. Hayden me pide que le describa minuto a minuto las marcas de tiempo. Pongo el video en la laptop, y mientras hablamos, le paso cada detalle. Le cuento cómo mi tía sube conmigo al porche a las 2:14 de la tarde, agarrando de la mano a la niña. La niña viene vestida de rosa y trae un conejito de peluche en brazos. Se ve perdida, volteando a preguntar cosas con los ojos, mientras mi tía está tensa y apurada, jalando a la niña para que camine rápido en vez de dejarla avanzar a su paso. Llegan a la banqueta justo a las 2:14 con 30 segundos. El abogado ya está en el asiento del conductor de un sedán oscuro. También le doy a Hayden las placas que Hendrix captó. El abogado se asoma, abre la puerta trasera, y mi tía ayuda a la niña a subirse atrás. Cierra la puerta y se van a las 2:14 con 58 segundos. Todo pasa en solo 44 segundos. Hayden apunta cada cosa y me va haciendo preguntas súper precisas de las caras y movimientos de la niña. Si parecía asustada o solo confundida, si quiso resistirse al subirse o entró normal, si mi tía dijo algo que se grabara en el audio. Respondo lo más clarito posible de acuerdo con lo que captó la cámara. Hayden me aclara que testimonios así de detallados le sirven muchísimo a CPS para armar el caso de intervención de emergencia, porque los jueces no pueden decidir solo en base a corazonadas, necesitan evidencias concretas y tiempos exactos. Mientras más detalles reales dé, mejor estarán para proteger a la niña de Kelly. Colgamos y después Margo vuelve a marcar, diciéndome que me quiere ayudar a armar algo que ella llama diario de evidencias, un registro muy específico para apuntar cada intento de contacto, amenaza o cosa rara, siempre con fechas y horas. Me explica que los jueces suelen tomar más en serio los patrones de acoso que incidentes sueltos. Además, tenerlo ordenado ayuda un chorro a los fiscales porque pueden ver cómo se fue dando todo. Margo me ayuda guía en la compu a hacer una hoja de cálculo sencilla. Primera columna, fecha y hora. Segunda, lo que pasó. Tercera, evidencia como capturas o grabaciones. Y cuarta columna, a quién se le avisó. Empezamos desde el mismísimo día de Acción de Gracias. La cena donde me drogaron, cuando desperté en el hospital, que encontré la grabación de audio, la visita de Kelly con los moretones, la nota que dejó en el baño, el video del martes. Cada evento va en su renglón bien completo. Solo poner todo así, tan claro y ordenado, es como ir recuperando un poco el control. Hasta ahora sentía que solo iba reaccionando a lo que mi familia iba haciendo, pero por fin tengo un método para no olvidar ni perder nada. Margo insiste en que actualice el diario en cuanto pase algo, aunque suene insignificante. A veces justo eso hace la diferencia después. A las 10:30 me habla Alessandro. Ya tramitaron una audiencia de urgencia para la fianza. Mañana a las 9. Su tono es serio cuando me advierte que los abogados de la defensa van a buscar que parezca inestable o vengativa. Van a decir que me estoy inventando todo por estar mal de la cabeza, o que tengo coraje contra mi familia. Me asusta pensar lo que viene, pero se lo agradezco porque así por lo menos ya sé que no me van a tomar por sorpresa. Alessandro me explica cómo mantener la calma y apegarme siempre a los hechos, sin importar lo que quieran inventar de mí.
No te pongas a la defensiva ni te alteres, me dice. Solo cuenta lo que de verdad viste y escuchaste. Deja que las pruebas hablen por sí solas. Y al escuchar eso, siento que se me afirma la determinación. Sé que esto va a ser una bronca, que me van a querer destrozar frente al juez, pero no me voy a rajar. La seguridad de la hija de Kelly vale todo, aunque me toque quedarme callada mientras los abogados me dicen que estoy loca. Cuelgo con Alessandro y luego marco a Recursos Humanos del trabajo. La persona que me contesta es amable. Le explico que necesito pedir permiso de emergencia por temas legales y me pide que lleve documentos. Se me hace un nudo en el estómago cuando me doy cuenta que voy a tener que explicar por qué necesito esos días. Por más que sé que aquí la víctima soy yo, me da pena, como si fuera mi culpa. Respiro profundo, me sobrepongo al mal rato y le explico que hay un proceso penal abierto, donde yo soy testigo. Me pregunta cuánto tiempo voy a necesitar y le digo que por lo menos le agradezco y anoto este avance en mi diario de evidencias con la hora, 9:15 a.m. Mi primera cita de terapia es a las 10:30, así que cruzo la ciudad hasta el edificio donde atiende John. La sala de espera es tranquila, sencilla, apenas decorada con algunos cuadros genéricos de paisajes. La recepcionista me pide mis datos, me entrega un portapapeles con los formularios para ingresar y empieza a preguntarme sobre mi historial de salud mental, los medicamentos que tomo y las razones por las que decidí venir hoy. Me quedo un buen rato viendo la pregunta de por qué busco terapia, y la mano me tiembla cuando intento escribir sobre la grabación de la cena de Acción de Gracias y cómo descubrí que mi familia me drogó. John me llama en punto a las 10:30. Es un hombre de mediana edad, mirada cálida y una energía serena que, aunque sea poquito, me ayuda a relajarme. Me siento frente a su escritorio y me pide que le cuente con mis propias palabras todo lo que ha pasado. Empiezo a explicar lo de la grabación de audio y voy bien hasta que llego a la parte donde escucho mi voz, entrecortada y arrastrada. Se me hace un nudo en la garganta y empiezo a llorar cuando le describo el sonido que hizo mi cuerpo al caer y cómo después escuché a mi familia armando la escena y acomodando mi cuerpo inconsciente para las fotos. John no me interrumpe ni me presiona, solo guarda silencio y me da pañuelos cuando los necesito. Cuando termino, me enseña una técnica de arraigo usando los 5 sentidos. Me dice que nombre 5 cosas que puedo ver, 4 que puedo tocar, 3 que puedo oír, 2 que puedo oler y 1 que puedo saborear. Practicamos juntos y cuando terminamos, de verdad siento el corazón más tranquilo y vuelvo a conectar con mi cuerpo, en vez de quedarme atrapada en ese recuerdo horrible. John me agenda 2 sesiones por semana y me explica que vamos a trabajar en procesar el trauma y en desarrollar herramientas para afrontar todo el proceso legal que viene. Salgo de su consultorio sintiéndome expuesta, pero con un rayito de esperanza de que tal vez la terapia sí me ayude a salir adelante. En cuanto voy rumbo a mi coche, me vibra el celular con un mensaje. Pienso que es Alessandro o la detective Goodwin, pero al ver el número, no lo reconozco. El mensaje dice simplemente, estoy bien, seguido del nombre de Kelly. Por unos segundos siento un alivio inmenso, pero al instante me cae el 20 y la desconfianza me invade, porque Kelly y yo acordamos una palabra clave cuando fue al baño. Tenía que incluir calabaza en cualquier mensaje para asegurarme que sí era ella y que nadie más la estaba obligando. Este mensaje solo dice esas 2 palabras y su nombre, sin la palabra clave. Se me revuelve el estómago, porque eso significa que probablemente alguien más tiene el celular de Kelly, o está con ella forzándola a escribir. Tomo captura de pantalla de inmediato y la mando tanto a la detective Goodwin como a Margo, explicándoles que Kelly sabe lo importante que es nuestro código, y que no lo olvidaría a menos que estuviera siendo obligada. La detective Goodwin responde en minutos y me dice que va a marcar esto como posible coerción y lo va a agregar al expediente de pruebas. Esa tarde, la detective me marca para avisarme que el DIF y la policía intentaron recoger de emergencia a Kelly en la casa de su mamá, pero estaba completamente vacía. Los vecinos le dijeron a la policía que no ven a nadie por ahí desde hace mínimo 2 días. Me da un mareo horrible del puro susto, de imaginar que la familia anda moviendo a Kelly y a su hija de un lugar a otro para que no las encuentre la autoridad. Pero debajo de todo ese miedo, siento que surge algo diferente y frío, enfocado y decidido. La detective Goodwin parece notar el cambio en mi voz, porque me dice que ya ampliaron la búsqueda y emitieron alerta para el vehículo de la mamá de Kelly. Me explica que ahora el caso se está tratando como un posible riesgo infantil y que están tomando todo con la máxima seriedad. Le agradezco y actualizo mi bitácora de pruebas con todo esto, aunque las manos todavía me tiemblan. Al día siguiente, Hendrix me llama con noticias que en serio me ponen el corazón a 1000. Consiguió rastrear el número del celular desechable desde donde se envió el mensaje y dio con una torre cercana a un fraccionamiento donde vive una amiga de mi tía. La detective Goodwin ya está consiguiendo la dirección exacta de esa amiga y planeando otro operativo para localizar a Kelly. Esta vez van a ir con más oficiales y personal del DIFI para evitar que la familia desaparezca de nuevo. Tener la certeza de que los podemos rastrear con tecnología me deja una sensación extraña, como si de verdad estuviéramos a punto de encontrar a Kelly y a su hija. Paso el resto de la mañana al teléfono con Margo, quien me ayuda a redactar la declaración jurada para la audiencia de emergencia de mañana. Me guía para ordenar mis ideas y a enfocarme solo en los hechos, sin expresiones emocionales que la defensa pueda manipular. Revisamos varias versiones. Cada vez, Margo me señala dónde estoy interpretando, en vez de solo reportar lo que vi. Ya en la 4ª versión, la declaración es clara, concreta y contundente por su sencillez. Solo lo que vi, lo que Kelly me dijo y lo que muestran las pruebas. Cuando por fin terminamos, siento algo diferente. Ya no me veo tanto como víctima, sino como alguien que realmente está
está haciendo algo para proteger a Kelly, y no solo reaccionando ante lo que haga su familia. Antes de dormir, grabo una nota de voz en mi celular donde cuento todo lo que ha pasado desde que Kelly fue al baño. El correo amenazante, lo que contó el vecino, cómo Kelly se retractó bajo presión, todavía tenía marcas en el cuello, el video de cómo se llevaron a su hija, la casa vacía, la ubicación del celular rastreada. Margo me explicó que registrar todo esto en tiempo real es valioso para demostrar después que mi versión es confiable y que no se ha modificado con el tiempo ni por influencia de nadie. Hablar mi verdad y dejarla grabada me da una calma rara, como si estructurar y documentar todo me devolviera el control. La audiencia para modificar la fianza es en la mañana siguiente, y nada más entrar a la sala ya tengo el estómago hecho nudo de los nervios. El tío Jeff está sentado con su abogado del lado de la defensa y ni me voltea a ver. Su abogado se levanta y dice que las evidencias son circunstanciales y que yo armé todo esto como una especie de venganza contra mi querida familia, que únicamente quiere ayudarme. Sus palabras me llenan de coraje, pero hago todo lo posible por mantener la calma y no responder. El juez se ve escéptico mientras escucha a la defensa. Cuando Alessandro mostró el video del timbre y puso el testimonio del vecino, el juez se inclinó hacia adelante, muy atento a cada detalle. Luego, Alessandro presentó el correo amenazante y fue explicando paso a paso cómo se repetía el mismo patrón de intimidación. El juez se tomó unos 5 minutos revisando todo antes de dar su decisión. El tío Jeff tendría que usar un monitor de tobillo con GPS para que supieran dónde estaba en todo momento. Además, las órdenes de no contacto se extendían explícitamente para incluir intentos a través de otras personas. No era mucho, pero al menos ya había un avance. Aún así, salí de la sala sintiéndome igual de vulnerable y expuesta. Más tarde ese día, mientras revisaba redes sociales, vi que varios familiares empezaron a publicar indirectas que, sin decir mi nombre, claramente iban dirigidas a mí. Mi mamá puso que los problemas de salud mental se heredan y que quienes hacen acusaciones falsas necesitan ayuda. Mi abuela compartió un artículo sobre comportamientos para llamar la atención. La tía Sharon pidió oraciones para familiares que, según ella, están confundidos y desquitándose con los demás. Sentí la humillación arderme por dentro cuando caí en cuenta de que lo único que estaban haciendo era tratar de destruir mi credibilidad y pintarme como una persona inestable. Pero me acordé de lo que aconsejó Margo: documentar absolutamente todo. Así que con toda la paciencia del mundo, fui tomando capturas de cada publicación y se las mandé a Alessandro, anotando la hora exacta. Él me contestó en menos de una hora, diciéndome que ya estaba preparando un anexo a su moción sobre manipulación de testigos y acoso digital y difamación. Me negué a esconderme o sentirme avergonzada, porque yo era la que decía la verdad, y fueron ellos quienes me drogaron y pusieron mi cuerpo inconsciente para tomar fotos. Esa misma tarde fue la audiencia de emergencia en el DIF, y todo se sentía frío y casi irreal mientras veía al juez Ramírez revisar cada documento. El juez leyó la petición de Hayden con total objetividad, preguntando exactamente lo necesario sobre la línea del tiempo y las pruebas. Hayden presentó el video del timbre, la declaración del vecino, las lesiones a la vista de Kelly, y explicó el patrón de cómo la familia usaba a la niña como moneda de cambio. El juez Ramírez autorizó que se usaran servicios de localización, como rastreo de celulares y monitoreo de vehículos. Además, le dio al DIF la custodia temporal de emergencia, lo que significaba que en cuanto encontraran a la hija de Kelly, la podían sacar de inmediato y ponerla bajo protección. La esperanza de que estuviera a salvo se mezclaba con la tristeza de pensar en el trauma que todo esto le estaba causando. Tenía que recordarme a mí misma que dejarla con personas que la usan para mantener mi silencio sería mucho peor que una estadía temporal en una casa de acogida. Esa noche, me sonó el teléfono y reconocí la voz de la detective Goodwin, que esta vez sonaba seria pero firme. Tengo que contarte algo que no va a ser fácil de escuchar. Sentí cómo se me hacía un nudo en el estómago incluso antes de que empezara a explicarme lo que había pasado. Resulta que el equipo de investigación financiera había encontrado un patrón de pagos del tío Jeff a diferentes miembros de la familia. Todo empezó justo después del verano de 2015, cuando abusó de Kelly en la casa del lago. La detective Goodwin fue diciendo los montos uno por uno, y cada cifra dolía más. La mamá de Kelly recibió miles de dólares de enganche para una casa justo unas semanas después de aquel verano. Mis papás recibieron depósitos más pequeños cada cierto tiempo durante años. Mis abuelos igual, pagos frecuentes. La tía Sharon llevaba recibiendo transferencias mensuales por casi una década. De repente, me quedó claro como agua fría. Todos sabían. No era que los hubieran engañado o manipulado. El tío Jeff literalmente se compró su silencio y todos lo aceptaron. Prefirieron el dinero que proteger a Kelly. Escondieron todo durante más de 10 años y ya no había forma de taparlo. Al colgar, tenía ganas de vomitar. Al día siguiente fui a la oficina de John para mi terapia, todavía con las manos temblorosas por lo de los registros financieros. John se dio cuenta luego y me preguntó qué pasaba. Le conté sobre los pagos y él solo asintió despacio, como quien entiende perfectamente lo que significa cargarse una traición así. Después llevó la sesión a algo práctico. Quería ayudarme a preparar respuestas para cualquier intento de contacto de la familia. Me hizo practicar en voz alta. No voy a hablar de esto. Cualquier cosa háblalo con mi abogado. Esta conversación se acabó. Al principio me costaba trabajo. Se sentían duras, poco naturales, y me trababa todo el tiempo. John me hizo repetirlas una y otra vez hasta que al final me salieron como si fueran mías. Me explicó que tener estos guiones listos me iba a quitar mucho peso mental cuando esté bajo presión, así que mi cabeza no tendría que pensar tanto en ese momento. Hicimos ejercicios de escenarios. John fingía ser mi mamá llamándome para hacerme sentir culpable, o mi abuela llegando a mi puerta, o un primo mandando mensajes.
En cada caso practicaba las frases para poner límites. Poco a poco, la repetición cambió mi nerviosismo por algo más fuerte. Las palabras ya no salían forzadas, sino mecánicas, y con eso me sentía menos a la defensiva y más en control, como si de veras yo decidiera cómo reaccionar, y no el miedo o el coraje. Ya saliendo de la sesión, revisé el celular en el coche y vi una llamada perdida de un número desconocido. Era un buzón de voz. Lo puse, y de inmediato la voz de la mamá de Kelly llenó el carro. Hablaba sin parar, desesperada, rogándome que retirara mis declaraciones y prometiendo que todo se solucionaría si yo solo dejaba que la familia arreglara las cosas entre ellos. Su voz se quebraba, y por un segundo sí sentí lástima. Pero de inmediato me acordé de la casa que le compró el tío Jeff, los moretones frescos en el cuello de Kelly, su hija usada como arma. El dolor se me endureció en pura decisión. Guardé ese mensaje y se lo mandé a Alessandro, y luego también a la detective Goodwin. Más pruebas del hostigamiento de la familia. En la tarde, Hendrix me marcó con noticias sobre los metadatos de las fotos. Había estado trabajando para recuperar archivos borrados de una cuenta en la nube que antes era familiar y a la que varios tenían acceso. Las marcas de las fotos demostraban que se subieron justo después del incidente del Día de Gracias. El tiempo exacto coincidía cuando el audio los grabó armando la escena mientras yo seguía inconsciente. Ese metadato tumbaba cualquier pretexto de que las fotos eran inocentes o sacadas en otro momento. Así quedaba claro que la familia tomó y compartió esas fotos justo cuando dijimos que pasó. Sentía una mezcla extraña entre angustia y alivio al darme cuenta de toda la evidencia que ya teníamos. Esa noche Alessandro me llamó con un tono serio. Me contó que el equipo de la defensa estaba intentando que el juez no tomara en cuenta la grabación de audio de la cena de Día de Gracias, argumentando que era de oídas y que podía afectar injustamente al tío Jeff. Me entró una ansiedad tremenda porque esa grabación era lo más fuerte que teníamos. Sin ella, probar el caso se volvía mucho más complicado. Alessandro notó mi miedo y de inmediato me explicó que ya tenía argumentos listos para defendernos. Habló de la declaración espontánea y la impresión sensorial presente, que son excepciones a las reglas contra testimonios de oídas. Me desglosó todo de manera muy sencilla, aclarando que lo que yo decía en tiempo real en la grabación era considerado una impresión sensorial presente y que las respuestas inmediatas y alteradas de la familia eran declaraciones espontáneas. Por esas razones, la grabación podía usarse como prueba, aunque técnicamente fuera de oídas. La seguridad de Alessandro logró tranquilizarme y evité caer en pánico. Esa noche, estuve practicando mi testimonio junto con Margo en la oficina de Alessandro. Se iban turnando para hacerme preguntas tanto desde la parte de la fiscalía como de la defensa. Aprendí a tomarme mi tiempo antes de responder, en vez de apresurarme solo por no dejar espacios en blanco. Esas pausas me permitían pensar mejor y hacían que mis respuestas sonaran más creíbles. Seguí batallando con algunos detalles sobre la línea del tiempo exacta, así que Alessandro y Margo ajustaron el enfoque de mi preparación, recordándome que solo importaba lo que realmente recordaba yo, no lo que hubiera escuchado de otros. Me dijeron que responder con honestidad ayudaba más a mi credibilidad y que era mejor decir, no sé, cuando fuera necesario que inventar o adivinar. Después de repetir tantas veces las preguntas y respuestas, mi ansiedad fue bajando y empecé a sentirme mucho más segura. Las preguntas ya no me parecían amenazantes, sino familiares. Cuando terminamos, sentí que realmente estaba lista. Al día siguiente, muy temprano, me habló la detective Goodwin. Habían recibido una denuncia anónima con la supuesta ubicación de la hija de Kelly, que estaba en el departamento de la novia de un primo al otro lado de la ciudad. La detective lo contó desconfiada, tanto por la fuente como por el contexto. Pensaba que la familia podía estar intentando tender una trampa, pero aún así, estaba tomando la pista en serio, y ya coordinaba con el DIF y la policía un nuevo intento para recoger a la niña. Ahora mi esperanza era más cautelosa. Ya sabía que esa familia era capaz de manipular y mentir con tal de protegerse, pero no podía evitar pedir que esta vez fuera verdad. Sabía que esa niña necesitaba estar donde sí pudiera estar segura. Unas horas después, la misma detective me llamó con una noticia que me dejó literalmente sin fuerzas. La policía y el DIF efectivamente habían encontrado a la niña en el lugar señalado. Físicamente estaba bien, aunque muy asustada. Los oficiales dijeron que no soltaba su peluche y solo preguntaba una y otra vez por su mamá. La entrega se hizo sin complicaciones, y los policías, que sabían tratar temas de trauma, cuidaron que pudiera llevarse tanto su muñeco como su cobija. La llevaron a una casa temporal con una familia de acogida que tenía experiencia en estos casos. Cuando la detective Goodwin me confirmó que la niña estaba finalmente a salvo, sentí un alivio tan fuerte que se me rompió la voz. Colgué el teléfono y me quedé llorando en la cocina un buen rato, dejando salir toda la tensión que ni pensaba que llevaba encima, con el cuerpo temblando. Esa tarde, de un número desconocido, recibí otra llamada. Estuve a punto de no contestar, pero algo me empujó a tomarla. Era Kelly, su voz casi un susurro lleno de desesperación. Me contó rápido que estaba en un baño y solo podía hablar un minuto. El día anterior el abogado de la familia la había acorralado, literal, y la obligó a escribir una declaración donde se retractaba. La amenazaron diciendo que si no lo hacía jamás volvería a ver a su hija. Se le notaba el miedo en cada palabra y la escuché con toda atención, sin interrumpirla aunque me estaba llenando de coraje. Cuando terminó, le pregunté si podía grabar la llamada y aceptó, así que empecé a grabar y le pedí que repitiera todo. Ahora teníamos su testimonio, en su propia voz, explicando por qué la familia la presionó. En cuanto le mandé la grabación a Alessandro, él se movió rapidísimo. Me marcó de vuelta en menos de una hora y me dijo que iba a integrar cargos específicos por manipulación de testigos en contra de la mamá de Kelly, la tía Sharon y el abogado de la familia, con base en la llamada desde el baño y las demás pruebas de la campaña de intimidación.
Me explicó que estos eran delitos serios, con posibilidades reales de cárcel, y que con esto podrían presionar a quienes ayudaron al tío Jeff para que, si algo, terminen colaborando y testifiquen en su contra. Esa satisfacción que sentía era mesurada, nada de triunfo, porque sabía que claramente esto solo iba a poner más desesperados y peligrosos a los de la familia. A la mañana siguiente, mi terapia con John llegó justo a tiempo después de la llamada de Kelly y todo lo nuevo que había pasado. Me senté en su consultorio tratando de explicar la culpa que sentía en el pecho, por lo que le tocó vivir a la hija de Kelly, solo porque yo hablé. John solo me escuchó, y después me pidió que pensara cuándo empezó realmente el trauma de esa niña. Me hizo ver que no fue cuando grabé la cena ni cuando fui a la policía, sino 10 años atrás, cuando el tío Jeff le hizo daño a Kelly, y la familia prefirió protegerlo a él antes que ver por ella. John me guió en ejercicios de respiración, 4 segundos inhalando, 4 reteniendo, y 4 exhalando, además de ejercicios para tensar y soltar grupos musculares, empezando por los pies y subiendo hasta los hombros. Hacer los ejercicios ahí me ayudó a sentirlos útiles, no solo teorías. Me dejó como tarea hacer esos ejercicios de respiración y relajación en la mañana y en la noche, hasta que mi cuerpo los aprendiera por hábito. Al salir me sentía como si por fin tuviera herramientas reales, no solo el peso encima. 2 días después, Alessandro se reportó para avisarme que la defensa había presentado ahora sí, formalmente, la moción para quitar la grabación del Día de Gracias. Se me fue el alma al piso, porque esa grabación era la mejor prueba de lo que sucedió, pero Alessandro me detalló tranquilo que su respuesta legal se iba a apoyar en ejemplos de jurisprudencia sobre las excepciones a los testimonios de oídas, especialmente cuando hay una impresión sensorial inmediata y una exclamación espontánea. Mientras veía el video, no podía creer lo que estaba pasando. Mis declaraciones en la grabación describían justo lo que sentía en ese instante. Por eso decían los abogados que eran impresiones sensoriales, porque simplemente estaba contando lo que vivía al momento. El pánico de mi familia en cuanto caía al piso se escuchaba clarito. Era puro grito y reacción de susto, nada fingido. Todo el rollo legal era un enredo, demasiados términos rimbombantes en latín y menciones a casos previos, pero la manera en que Alessandro confiaba en que el juez aceptaría la grabación me ayudó bastante a tranquilizarme. Incluso me dijo, te mando una copia de mi escrito en cuando la tenga lista, para que lo leas tú mismo. Al día siguiente, Goodwin me marcó y me soltó una noticia que me puso las manos a temblar. Resulta que mi vecina, la de 2 casas más allá, tenía grabado en su cámara de timbre algo de la mismísima noche de Acción de Gracias. Apenas se acordó de revisar y ahí estaba. Me mandó el video y lo repetí 3 veces seguidas. No le podía quitar los ojos de encima. Mi tía y mi tío sacándome inconsciente de su carro y llevándome hasta mi puerta como si yo fuera una carga, a eso de las 11. Me pusieron con cuidado en los escalones y hasta acomodaron mis brazos y piernas para simular una caída, mientras mi tía checaba nerviosa que nadie los viera y mi tío me ponía como si fuera un muñeco de aparador. Era horrendo y surrealista verlos mover mi cuerpo como si yo no existiera. La cabeza se me iba de lado y los brazos colgaban flojos mientras los acomodaban. Pero lo más fuerte era que ese video destrozaba por completo la historia que habían inventado de que me había pasado de vino. Sentí alivio de tener esa prueba, aunque también me revolvía a ver mi propia vulnerabilidad. En cuanto recuperé el aliento, se lo mandé a Alessandro y a Margo. Esa misma tarde llegó a casa un paquete pesado del DIF. Hayden Chávez había metido formalmente que Kelly nada más pudiera ver a su hija con supervisión. Leí completito el expediente, todo lleno de detalles sobre cómo la familia había presionado y amenazado a Kelly durante años. Cómo el tío Jeff le compró la casa a la mamá de Kelly después del abuso en la casa del lago. Cómo intentaron obligarla a retractarse y hasta los moretones que mostró la última vez que vino conmigo. Explicaban tal cual que habían usado a la niña como moneda de cambio para silenciarla. Cada parte del documento insistía en que cualquier contacto sin supervisión con Kelly significaba un riesgo de que siguieran las amenazas aprovechándose de la niña. Leer eso así, en lenguaje tan frío y directo, me daban más ganas de protegerlas a las dos. Ya ni era solo buscar justicia, era asegurarme de que por fin estuvieran a salvo. Esa noche Margo me habló, por fin con noticias buenas. Logró contactar un albergue de la otra ciudad, especializados justo en casos donde el abuso familiar es a través de manipulación y amenazas, no a golpes. Sabían perfecto qué hacer si la violencia venía de varios familiares juntos. Margo ayudó a Kelly a conseguir un teléfono seguro que su familia no pudiera rastrear, y en el mismo refugio le dieron abogados expertos para acompañarla en la custodia y en lo penal. Los consejeros del lugar sabían perfecto cómo tratar el tipo de trauma que Kelly estaba viviendo. Sentí, de verdad, una esperanza pequeñita pero real, pensando que a lo mejor ahora sí, Kelly lograría soltarse de ese control familiar y armar su vida segura, pensando solo en ella y su hija sin estar mirando todo el tiempo hacia atrás. La esperanza era frágil, pero esta vez me parecía posible. Pero el lunes, abro mi correo de la oficina y me topo con un mensaje anónimo, lleno de acusaciones vagas sobre mi salud mental y supuestas denuncias falsas contra mi familia. Era obvio que solo querían dejarme como alguien inestable y desprestigiarme en el trabajo. Me empezó a doler el estómago en cuanto Recursos Humanos me llamó 1 hora después, pidiéndome que fuera a una junta. Antes de ir, reuní todo lo que tenía, copias de los documentos del caso penal, las órdenes de restricción y una carta con membrete de Alessandro, confirmando que yo era víctima y testigo en un proceso abierto de la fiscalía. La persona de RH me trató bien mientras revisaba lo que llevé. Me explicó que el correo sería considerado acoso laboral, para nada como una queja válida sobre mi trabajo. Sentí tal alivio al salir que hasta las piernas me temblaron.
El miércoles en la tarde, vi en la pantalla el teléfono de Alessandro y el corazón casi se me sale. Tuve que sentarme en el piso de la cocina mientras escuchaba la resolución del juez sobre la moción de supresión. Sí aceptarían la grabación de audio como prueba. El juez dijo que tanto lo que yo narraba en tiempo real como la reacción inmediata de mi familia sí contaban como excepciones a la regla de testimonios de oídas. Le iba a decir al jurado que solo podían tomar la grabación para ciertos fines, no como algo para juzgar a la gente. Solté el aire porque esa prueba era clave. Sin ella, sería mi historia contra la versión armada de toda la familia. Ahora el jurado podría escuchar, con sus propios oídos, la voz fingida del tío Jeff preguntando si estaba bien, el golpe cuando caí, y a la tía Sharon indicando con frialdad cómo había que acomodar la escena y tomar fotos. 2 días después, Goodwin me marcó para avisarme algo que me dio un coraje seco, de esos que duelen. El grillete GPS del tío Jeff registró una infracción cuando pasó en carro por la calle donde estaba el albergue de Kelly. No se paró ni se bajó, pero pasó despacito por ahí, aunque no le quedaba de paso para ningún lado donde tuviera que ir. Goodwin tomó nota de todo, con coordenadas y hora exacta, y lo reportó al juez. Aunque hay jueces que ven esas cosas como algo menor, Goodwin quería dejar evidencia de cada detalle. No me extrañó nada que el tío Jeff estuviera buscando hasta dónde podía llegar con las restricciones. Era totalmente su estilo. Agradecí que ya hubiera sistemas para monitorear y dejar evidencia de su comportamiento. Así por lo menos quedaba claro que no podía hacerse el desentendido. En la siguiente cita de terapia con John, nos enfocamos especialmente en entrenarme para el contrainterrogatorio. Me explicó que los abogados de la defensa iban a querer distorsionar mis palabras y meter ideas falsas solo para confundir al jurado. Practicamos una y otra vez con él haciéndome preguntas difíciles, interrumpiéndome, cambiando el sentido de lo que decía y usando tácticas pesadas para sacarme de mis casillas. No paró hasta que logré responder seguro, viendo de frente, sin perder la calma, aunque John estuviera a propósito tratando de desestabilizarme. Esa seguridad al terminar la sesión vino de tanto practicar, no solo de cruzar los dedos y esperar que todo saliera bien. Salí de la oficina sintiéndome preparada, sin ese nervio que normalmente me daba pensar en lo que se venía. Esa misma semana, Alessandro me llamó porque ya había noticias de la analista financiera que estaba apoyando a las autoridades. Lograron rastrear la compra de la casa de la mamá de Kelly hasta una empresa fantasma que, en el fondo, controlaba el tío Jeff. Cuando Alessandro me explicó la estructura, todo el enredo me quedó claro. No fue solo que le diera dinero una vez a la mamá de Kelly, sino que lo organizó para quedarse legalmente con el control, y así poder amenazarla con quitarle la casa cada vez que Kelly quisiera hablar. Ver el nivel de manipulación y control me dejó muy claro que esto nunca fue un simple error. Él pensó cuidadosamente cómo asegurarse el acceso a su víctima y obligarla a quedarse callada durante 10 años. 3 días después, Alessandro me habló otra vez y me dejó helada. Los defensores ya empezaban a dejar ver que tal vez aceptarían un acuerdo de culpabilidad, pero solo por cargos menores de manipulación de testigos y posesión. Los más graves, los querían pelear. Me tiré en el sillón mientras escuchaba lo que eso significaba. El acuerdo nos daría certeza, evitaría que Kelly y yo tuviéramos que pararnos en el estrado, pero también reducían las consecuencias para el tío respecto a si resultaba condenado por todo. Alessandro se tomó el tiempo de explicarme, sin vueltas, exactamente qué era lo que estaba en juego. La justicia perfecta casi nunca existe en la vida real, me dijo. Hay que ponderar entre sí o sí tener una rendición de cuentas, o jugártela a que el jurado termine absolviéndolo. Me quedó la garganta apretada con ese sabor agridulce de tener que ceder, pero entendí que era mejor esto que quedarme sin nada. La audiencia privada para el caso del DIF de Kelly fue la semana siguiente, y no me dejaron entrar mientras ella declaraba. Me pasé 2 horas afuera sentada en una banca, temblando la pierna e imaginando todo lo que Kelly estaba contando ahí adentro. Al rato salió Hayden y se sentó junto a mí en una banca dura de madera. Kelly tuvo miedo, pero aún así pudo hablar, me susurró. Contó todo lo que vivió en la casa del lago a los 9 años, y cómo la mantuvieron callada una década amenazándola a través de su hija y la casa. Según Hayden, el juez la escuchó con mucha atención, y por su cara parecía que captó todo lo grave que era lo que Kelly había pasado. Al final, ahí mismo se firmó la orden de visitas supervisadas, con reglas bien claras sobre lugar, supervisión y sin nada de convivencias familiares durante las visitas. Por fin Kelly podía empezar a reconstruir la relación con su hija en un espacio seguro. Me sentí tan aliviada que hasta se me llenaron los ojos de lágrimas, aunque no dejé que se me salieran en el juzgado. Lo que seguía era arreglar mi tema en el trabajo, así que hablé a Recursos Humanos para pedir una cita y platicar sobre tomar una licencia más larga. Me atendió una representante. Le conté que era víctima y testigo en un proceso penal y que todavía faltaba para que terminara todo lo judicial. Me hizo preguntas muy específicas sobre fechas y le presenté los papeles que me había dado Alessandro, con cartas del detective Goodwin y de la Oficina para Víctimas. Me aprobaron una licencia protegida conforme a la ley, pero me pusieron ciertas reglas. Tenía que avisar a mi jefa cómo iba el proceso y entender que si llegaba a trabajar menos horas, el sueldo también bajaba. No dudé y acepté luego, aunque sabía que la presión económica no iba a estar fácil. Lo que necesitaba era ese espacio mental para poder ir a las audiencias y terapias sin andar preocupada por revisiones de desempeño. Poco a poco sentía alivio por el tiempo libre, aunque también me angustiaba el dinero, pero Margo me ayudó a armar solicitudes para fondos de compensación que a lo mejor podrían cubrir parte de la pérdida. El trámite era una lata, pero ella me fue guiando paso por paso. Las negociaciones para el acuerdo de culpabilidad se pusieron intensas esas 2 semanas. Alessandro me llamaba cada tanto para contarme las propuestas y las respuestas de la otra parte.
Él se mantenía firme en que el tío admitiera hechos concretos, no nada más cargos así como generalidades, y además exigió que el registro como agresor sexual no fuera opcional. Los defensores no quitaban el dedo del renglón con querer suavizar las cosas y que quitaran el registro. Cada llamada era enterarme de nuevas rondas de ofertas y contraofertas, y todo el proceso me parecía súper frío, y como si estuvieran regateando con algo mucho más grande de lo que dejaban ver. Alessandro fue claro, podía opinar, y él escuchaba, pero la decisión final la tenía el despacho del fiscal, no yo. Traté de mantenerme objetiva. Era mejor asegurarse de que hubiera justicia, aunque fuera parcial, que arriesgarme a que el jurado les creyera las mentiras a la familia y el tío saliera libre. Me tomó todo un fin de semana, encerrada con la laptop, escribir la declaración de impacto como víctima. Aunque Alessandro me había mandado formatos y guías, de todos modos fue durísimo poner en palabras formales todo lo que sentía, pensando en que lo iba a leer el juez. Escribí cómo desperté en el hospital, sin recordar nada, después de la cena de ese día de Acción de Gracias. Narré el momento en que encontré la grabación y escuché mi propia voz, toda confundida y arrastrada, justo antes de oír el golpe seco de mi cuerpo cayendo. Escribí sobre cómo me enteré de que mi familia me había drogado. Acomodaron mi cuerpo como si nada. Tomaron fotos y luego le mintieron tanto a los paramédicos como a la policía. Dedicarle palabras al trauma de saberme violentada cuando no podía defenderme fue durísimo. Cada frase se me hacía pesada y dolorosa, pero escribirlo también me hacía sentir enfocada, con un propósito claro. Yo no me veía como una víctima. Esta era mi oportunidad de asegurarme de que me escucharan en el proceso legal. Quería que el juez entendiera de verdad lo que mi tío y mi familia hicieron, no solo que leyera unos cargos fríos en papel. La defensa intentó intimidarme una última vez la semana antes de la audiencia del acuerdo. Su abogada le mandó una carta a Alessandro donde amenazaba con ventilar mi vida privada y mis relaciones pasadas si no aceptábamos un arreglo más leve. Querían poner en duda mi credibilidad, mis motivos, mi salud mental, todo. Alessandro me llamó en cuanto la recibió, y aunque mantenía un tono profesional, se le notaba el coraje. Les respondió que hicieran lo que quisieran, que mi credibilidad estaba respaldada por pruebas físicas, testigos, expedientes médicos y grabaciones, y que sus ataques personales no iban a cambiar los hechos. Aún así, me fui preparando mentalmente para la posibilidad de ser humillada públicamente. Me recorrió un miedo frío solo de imaginar extraños leyendo mentiras sobre mí en los expedientes, pero luego recordé que al final era más importante decir la verdad que proteger mi privacidad. Que hicieran lo que quisieran. La verdad estaba en la evidencia, y ahí no había vuelta de hoja. El juez Ramírez aprobó el acuerdo en una audiencia en la que yo estaba sentada, junto a Alessandro, en la mesa de los fiscales. Vi a mi tío ponerse de pie, de traje y corbata, y de pronto se me hizo mucho más pequeño de lo que lo recordaba en aquella cena de Acción de Gracias. Se declaró culpable de manipulación de testigos y de posesión de imágenes ilícitas, 2 delitos graves. Los demás cargos quedaron en pausa, como explicó Alessandro, con eso del nolle prosequi. No desaparecían, solo se activaban si mi tío rompía el acuerdo. La resolución me dejó un vacío en el pecho, porque ni para Kelly ni para mí eso era justicia completa, pero aún así, sentí alivio al saber que aceptó su culpa en la corte y que por fin iba a enfrentar consecuencias reales. Después, Alessandro me explicó que el nolle prosequi nos daba otra herramienta. Si mi tío se pasaba de listo, podían reactivar todos los cargos. Eso me hizo sentir un poco más segura. 2 semanas después fue la sentencia, en una mañana helada en ese mismo tribunal. Me senté en la galería, con Margo de un lado y el detective Goodwin del otro. El juez Ramírez fue leyendo todo muy calmado. 3 años en la cárcel estatal por manipulación de testigos y 5 más por posesión de imágenes. Y las sentencias se cumplirían una tras otra, nada de al mismo tiempo. 8 años adentro, más el registro de por vida como agresor sexual y una orden definitiva de no contacto con Kelly, su hija y conmigo. Sentí que todo el cuerpo me temblaba de puro alivio cada vez que el juez mencionaba un castigo, y tuve que agarrarme al banco de madera para no colapsar. El registro significaba que mi tío nunca iba a poder esconder quién era, ni a vecinos, ni a empleadores, ni a nadie. Eso sí era protección de verdad, aunque yo sabía que ninguna sentencia podía borrar lo que él nos hizo. A la semana llegó el acuerdo con mi tía Sharon, solo por obstrucción. Iba a tener que ir a terapia a fuerza, y la condena quedaba en pausa mientras cumpliera con todo, pero si violaba cualquier condición, le caía a la cárcel. Después de eso, la familia se rompió sin remedio, unos culpando a otros, la mamá de Kelly diciendo que mi tío la forzó a guardar silencio, mis papás alegando que solo siguieron la lealtad familiar y que no entendían de verdad lo que pasaba, mi abuelita cortando toda comunicación y cambiando de número. Vi cómo la familia con la que crecí se destrozaba entre gritos y llamadas llenas de acusaciones. Mi enojo hacia ellos poco a poco se transformó en un cansancio triste, cuando entendí que esta destrucción era inevitable. La verdad destapó todo, y sin las mentiras, ya no quedaba nada. 2 días después de empezar una terapia especializada en traumas, con una terapeuta que Margo le recomendó, Kelly me llamó. La terapeuta era experta en casos de abuso prolongado y manipulación familiar. La noté cansada, pero con un rayito de esperanza en la voz que nunca le había oído. Es un alivio hablar con alguien que entiende de verdad y no me juzga, me dijo Kelly. No me hizo sentir que debería haber actuado diferente ni que tenía que ser más fuerte. Solo me escuchó y me está ayudando a digerir todo lo que viví desde los 9 años. Al escucharla, sentí una esperanza frágil florecer en el pecho. Tal vez, pensé, sí iba a poder sanar y crear una vida sana para ella y su hija. Yo sabía que la recuperación iba a tardar años, y no sería fácil,
pero oír esa lucita en su voz me hizo sentir que todo lo pasado valía la pena. A la semana de la sentencia, el DIF organizó la primera visita supervisada entre Kelly y su hija, en el refugio. Yo manejé porque Kelly temblaba tanto que no se animaba sola. El cuarto de visitas tenía juguetes en una esquina y una mesita con sillas. Una supervisora del DIF tomaba notas al fondo. La niña entró agarrada de la mano de una trabajadora social, toda chiquita y asustada. Al principio ni quería ver a Kelly, solo miraba al piso y retorcía el borde de su playera. Kelly decidió sentarse en el suelo, no en la silla, y sacó del bolso su libro favorito para leérselo, con voz tranquila y sin apurarla. A los pocos minutos, la niña fue acercándose hasta que al llegar a la segunda página, ya estaba sentada pegadita a su mamá. Yo miraba desde la ventana y sentí que se me salían las lágrimas de puro alivio, al grado de tener que agarrarme del marco para no desmoronarme. Pero detrás del alivio, también sentí un instinto de protección, como si apenas todo esto fuera el principio del camino para sanar. La visita duró 30 minutos y, al final, la niña abrazó a Kelly y no quería soltarla. La siguiente semana me tocó ir a la oficina de John para mi cita de terapia. Me pidió que llevara un diario donde anotara momentos en los que sentía ansiedad o peligro. Pusimos mis notas sobre su escritorio y empezamos a buscar patrones juntos. John hizo un círculo cada vez que mencioné el sonido de vasos, cualquier referencia a fiestas y también a reuniones familiares. Me explicó que esos eran mis detonantes, las cosas que probablemente me harían sentir ansiosa durante años. Juntos planeamos cómo manejar cada uno. Para el ruido de los vasos, me enseñó una técnica para regresar al momento presente. Decir 5 cosas que pudiera ver, 4 que pudiera tocar, 3 que pudiera escuchar, 2 que pudiera oler y 1 que pudiera saborear. Para lo de las fiestas, pensamos en crear nuevas tradiciones que no tuvieran nada que ver con cenas familiares. John fue muy claro. La idea no era huir de los detonantes para siempre, sino tener estrategias listas para que, cuando salieran, no me sintiera rebasada ni avergonzada. Solo usaría mis herramientas y seguiría adelante. Empezar a entender mis propias reacciones de esa manera me hizo sentir fuerte, no limitada. Salí de su consultorio con una hoja impresa llena de mis detonantes y las estrategias para cada uno, y la pegué dentro del gabinete del baño, donde la vería diario. Esa misma semana, Alessandro me habló para avisarme que ya había metido el papeleo de extinción de dominio contra la empresa fantasma que era dueña de la casa de la mamá de Kelly. Me dio una explicación legal medio enredada, algo relacionado con recursos de procedencia ilícita y facilitar delitos continuos. No entendí todos los tecnicismos, pero la parte práctica era más sencilla. La casa, por ahora, se iba a quedar con la familia de Kelly mientras se resolvía el caso civil. Eso significaba que los hermanitos de Kelly no se iban a quedar sin casa, aunque los adultos sí iban a tener consecuencias por haber encubierto todo. Mi alivio era raro, complicado. Una parte de mí quería que todos los que encubrieron perdieran hasta la casa, pero otra solo podía pensar en los hermanos de Kelly, que no tenían la culpa de las decisiones tan horribles de sus papás. Ellos no merecían pagar por lo que hicieron los grandes. Alessandro me explicó que esos casos de extinción podían tardar años, así que lo inmediato iba a ser nada más la incertidumbre. Los adultos sabían que la casa podía perderse, pero mientras tanto los niños al menos tendrían dónde vivir. No era justicia perfecta, pero era algo. Me aventé todo un sábado reforzando la seguridad de mi casa. Primero llegó el cerrajero y cambió todas las cerraduras, hasta la del garage. Pagué una lana extra por chapas de alta seguridad que no se abren fácil. Luego instalé 2 cámaras nuevas, una en la entrada y otra en la puerta de atrás. El timbre con cámara lo dejé igual, pero ahora ya tenía vigilada toda la casa. Ese mismo día fue Margo a mi casa y nos sentamos en la cocina a armar un plan de seguridad. Apuntamos exactamente qué haría si llegaba alguien de esa familia, qué haría si sentía que me seguían o si recibía amenazas. Cada situación tenía sus pasos claros, teléfonos y los lugares a dónde ir. Ponerlo todo por escrito hizo que mi miedo pasara de ser una cosa vaga y nerviosa a algo bien concreto. Ya no era solo miedo, tenía un plan, estaba lista, sabía qué hacer. Ese cambio, de sentirme perdida a sentirme preparada, me hizo dejar de verme como víctima y empezar a sentir que tenía el control sobre mi propia seguridad. Puse copias del plan en el coche, en mi bolsa y junto a mi cama. El lunes, Recursos Humanos aprobó que regresara poco a poco al trabajo. Empezaría con 3 medias jornadas a la semana e iría subiendo las horas conforme me sintiera preparada. El correo de confirmación venía con una nota diciendo que varias personas habían preguntado por mí y que esperaban mi regreso. 2 compañeras me mandaron mensajes por el sistema interno. Una me puso: "Me da mucho gusto que regreses. Ya extrañaba trabajar contigo". Y la otra: "He estado pendiente de tu situación y quiero que sepas que te creo". Los 2 mensajes me sacaron las lágrimas ahí mismo, frente a la computadora. Había tenido tanto miedo de que la campaña de desprestigio de la familia hubiera destruido mi reputación profesional. Me imaginaba a todos en el trabajo viéndome como loca, vengativa o mentirosa, y esos pequeños gestos de apoyo y de normalidad me pegaron muchísimo. Volver al trabajo era como recobrar una parte de mi vida que el trauma había querido quitarme. Marqué mi primer día de regreso en el calendario y sentí algo que no había sentido en meses. Creí que tal vez podía volver a ser una persona normal, no solo una víctima o testigo, sino alguien con un trabajo y compañeras que se preocupan por mí. Kelly fue a grabar su declaración oficial en video a la estación de policía 2 semanas después de su primera visita con su hija. La detective Goodwin acomodó la cámara y a Kelly le puso una silla cómoda, nada de salas de interrogatorio. Yo la esperé en el pasillo porque esa declaración tenía que ser solo suya, con sus palabras. La grabación duró unos 40 minutos. Cuando Kelly salió, traía la cara roja de tanto llorar, pero la vi más fuerte de lo que la había visto en meses. Más tarde, la detective Goodwin me contó que Kelly había retirado por completo su retractación forzada. Reafirmó todo lo que contó al principio sobre el abuso de su tío en la casa del lago. Habló de las amenazas de la familia y de cómo el abogado la intimidó. Contó que la obligaron a mentir quitándole a su hija y haciéndola sentir sin salida.
Ese video iba a quedarse guardado en la fiscalía como protección. Si el tío alguna vez intentaba apelar la sentencia o la familia intentaba presionarla otra vez, esa declaración iba a estar ahí como prueba. La voz de Kelly en ese video sonaba mucho más segura que cuando me llamó susurrando desde el baño. Verla recuperar ese valor y esa fuerza, después de todo lo que le hicieron, fue motivo de orgullo para mí. Ella estuvo destrozada, llena de miedo. La lastimaron valiéndose de su hija, pero sobrevivió y ahora estaba peleando de nuevo. Le pedí a la detective Goodwin que me llevara al terreno donde estuvo la casa del lago. Fuimos un sábado en la mañana, manejando 2 horas fuera de la ciudad. Llevé mi cámara, pero no para tener recuerdos bonitos, sino para documentar. El edificio lo demolieron hace años y el terreno se lo vendieron a un desarrollador que nunca construyó nada. Así que ahora solo es un lote baldío, con pasto crecido y unas cuantas piedras del cimiento. Caminé por ahí tomando fotos desde varios ángulos, mientras la detective se quedaba junto al coche dándome mi espacio. No llevé flores ni dejé recados, ni hice ningún tipo de ritual. No iba a andar recordando ese lugar. Solo fui para enfrentar el hecho de que, donde hace 10 años empezó la pesadilla de Kelly, ahora solo quedaba un terreno vacío. Ya no tenía poder sobre nosotras. Esa casa ya solo vivía en recuerdos y en los crímenes del tío, no como algo físico que pudiera seguir dañándonos. Parada ahí frente al pastizal, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No sentí perdón, porque nunca voy a perdonar lo que pasó con Kelly, pero creo que por fin acepté que ese ciclo se estaba cerrando. La mentira que la familia construyó alrededor de ese lugar ya se había acabado. La verdad al fin salió a la luz. Kelly y su hija estaban a salvo. Tomé una última foto del terreno vacío y regresé al coche con la detective Goodwin. Volvimos a la ciudad en ese silencio que sabe a alivio. 2 meses después de que sentenciaron al tío, Kelly y su hija se mudaron juntas a un departamento temporal, chiquito pero propio, de 2 recámaras en un edificio supervisado donde otras familias también empezaban de nuevo. Kelly terminó su capacitación y consiguió un trabajo de medio tiempo en el súper. Empezó a juntar dinero, soñando con poder rentar algo solo para ellas, un lugar definitivo. Yo las ayudé con la mudanza y me tocó ver a la hija de Kelly correr emocionada por el departamento, decidiendo cuál cuarto quería. Aún era una niña tímida, pero ahora se le escapaba la risa más seguido y volvió a llamarle mamá a Kelly, como si siempre lo hubiera hecho. Esa noche, cerré mi diario de evidencias sintiendo por fin que la peor parte de la tormenta ya había pasado. Las cerraduras de mi casa funcionaban perfecto, mis cámaras de seguridad me daban paz, y ya podía dormir casi todas las noches sin pesadillas. También mi regreso al trabajo iba mejor, ya podía con los 4 días completos a la semana. Claro, la vida estaba lejos de ser perfecta y las heridas familiares apenas empezaban a sanar. La terapia con John me ayudaba, pero sé que todavía queda mucho por delante. Algunos ruidos aún me ponen de nervios. Las reuniones familiares seguro siempre van a ser tensas, pero aún así, Kelly y su niña ya estaban seguras al fin en su propio espacio. El tío está en la cárcel, justo donde debe estar, cumpliendo una condena de 8 años y registrado de por vida como agresor sexual. Los familiares que le taparon la espalda ahora enfrentan las consecuencias de sus actos. Hoy me despierto segura de haber hecho lo correcto al decir la verdad, aunque me temblara la voz, aunque mi familia se me echara encima, aunque perdiera gente de toda la vida. Hay cosas que valen la pena arriesgarlo todo, y proteger a Kelly y su hija es, sin duda, una de ellas. Y bueno, ahí tienes otra historia de internet. Si sigues por aquí, es porque el drama con su dosis de humor te encanta. Así que suscríbete, porque la próxima vez vamos a seguir poniendo a prueba tus límites.